Aló. Ay, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Libro de Ageo, capítulo 1, verso 13 y verso 14. Recuerden Ageo, Malaquías y Ageo, Zacarías y Malaquías. Hay un dulce espíritu aquí, y es el espíritu del Señor. Como dice ese precioso himno 259, hay un dulce espíritu aquí, y es el espíritu del Señor. Y hay una voz que se escucha, que ustedes van a escucharla, porque es la voz de Dios. Y esa voz de Dios está diciendo, despierta. La he escuchado de cuando llegué aquí, y todo el culto. Despierta, despierta. Ya ustedes saben en hebreo, Rud, Rud, Rud. Hay muchos que todavía no la escuchan, pero la van a escuchar. Y cuando la escuchen, van a despertar. Vamos a despertar. Vamos a despertar a la vida del Espíritu, a lo que es vivir la vida del Espíritu. Si usted quiere saber qué es vivir la vida del Espíritu, capítulo 8 de Romanos. La vida del Espíritu. Y esa voz, que es la voz del Señor, está comenzando a ser escuchada por nuestro espíritu. Esto es lo mismo que cuando al terminar el Apocalipsis cierra ese libro la expresión, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y es la voz del Espíritu que por 2000 años ha estado en todos los creyentes, en todos los hijos de Dios, trayendo en su voz interna que dice, ven Señor Jesús. Es el clamor. La mayor parte de nosotros a veces no escuchamos la voz del Espíritu. ¿Se recuerda que hablamos de escuchar la voz de Dios el domingo pasado? De la importancia de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo tiene tanta importancia escuchar la voz de Dios que te puede librar de la muerte? Yo le conté sobre el terremoto, ¿cierto? Cómo Dios nos libró del terremoto, el 27F, acampando a la orilla del mar, en Arauco. Y Dios nos libró, nos habló de salir. Una noche antes que ocurriera el terremoto, Dios nos habló de salir de ese lugar. O si no, esos 35 que andábamos, estábamos todos muertos, ahogados ahora. Escuchar la voz de Dios te libra de la muerte. Pero también escuchar la voz de Dios te da dirección. Dirección. Es que la adoración estaba tan buena. Y cuando es buena la adoración, Dios me está hablando todo el rato. Y cuando no me habla la oración, anda ahí, no. Pero generalmente cuando hay un espíritu poderoso en la adoración, Dios me está hablando
como ha ocurrido ahora, me ha hablado todo el rato de lo que viene este año, de lo que Él va a hacer, de lo que Él está haciendo. Y qué lindo cuando Dios quien te habla, ¿cierto? No hay que programar uno, no hay que programar, vamos a hacer esto, otro. Es cuando Dios te dice, bueno, vamos a ir por aquí. Porque Él es el que provoca las cosas. Decía Pablo en Filipenses 2:13, a ver si tenemos ese texto, chiquillos. 2:13, porque ninguna intencionalidad nuestra, chuta, me levanté hoy día con ganas de orar, me levanté a las 3 de la mañana y oré a Dios, o con ganas de leer la Biblia, o con ganas de esto, con ganas, la verdad las cosas que nosotros no hay ni una gana. Miren lo que dice 2:13, Filipenses 2:13, 1, 2, 3, vamos a leer, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Quién es el que produce? Dios. Desperté el día 3 de la mañana y lloraba. No, Dios te provocó. Porque en nosotros no hay nada bueno que pueda provocar algo bueno para Dios. De hecho, habitamos en un cuerpo, en una carne que se resiste cada vez más a las cosas de Dios. Por eso que hay que tenerla siempre sujeta en la palabra de Dios. Pero Dios es el que produce. El querer, que de repente yo quiero buscar más a Dios, me retiro, ayuno, oro, me junto con otro, hago alianzas de oración, hago un régimen de lectura bíblica, voy a leer este año, así que leo la Biblia completo. Todo eso que se te pueda ocurrir no eres tú, es Dios. Él produce el querer. Y luego que lo hagas, te provoca, te pone esta intencionalidad, estos sentimientos, para que luego los produzca y los hagas. ¿Quién es el que provoca esto? Miren ustedes, ahora sí que vamos a leer Ageo 1, 13 y 14. Vamos, todos juntos. 1, 2, 3. ¿Quién es el que despierta el espíritu en nosotros? Es Dios. No es que un día me desperté y digo, que ahora sí que voy a buscar a Dios. No soy yo. Si en algún momento se produce ese querer, voy a buscar a Dios, voy a buscarlo en la oración, voy a intensificar la oración, voy a intensificar la lectura bíblica, es que Dios te lo está poniendo. No es obra nuestra. De hecho, la obra nuestra está en el capítulo 5 de Gálatas, versos 21, 22, 23. Es la obra de la carne. La carne lo único que quiere es irse en contra de la obra del Espíritu. Por lo tanto, cuando comience a haber ese querer en nosotros, de buscar más a Dios, de orar más, de leer o escuchar la Escritura más, la gloria de Dios. No es que digamos gloria a mí, ¿no? La gloria es al Señor. Y fíjense ustedes, ¿a quién despierta primero? A Zorobabel. ¿Y quién era Zorobabel? El gobernador.
o sea, el líder político. Era el líder político, no era el líder espiritual, era el líder político. Diríamos, en términos contemporáneos, el alcalde. ¿Qué es el alcalde? No es el caso de nuestro alcalde de acá de Hualpén, que es creyente, pero hay alcaldes que se declaran ateos o gnósticos. Gnóstico mejor que ateo, ¿no? Y de repente Dios despierta el espíritu del alcalde y comienza a tener ganas y deseos de conocer a Dios. Ganas y deseos se le ponen de conocer a Dios y de querer saber qué es lo que Dios quiere o cómo debo llevar adelante mi gestión política, social, cultural en el liderazgo que yo tengo. Solo va a ver primero. Y luego, ¿quién viene? Josué. ¿Y quién es Josué? Es el pastor. Es el líder espiritual, es el sacerdote. Y después que Dios provoca este despertar, lo hace en todo el pueblo. Todo el pueblo es despertado. O Dios despierta a todo el pueblo. Imagínense. Los grandes despertares. Para los que han leído, siglo XVIII, el gran despertar espiritual provocó la eliminación de la esclavitud. Los derechos del trabajador. No lo provocó la ONU, lo provocaron despertares espirituales. Con los Wesley, siglo XVIII, Juan y Carlos Wesley, el gran avivamiento en Inglaterra, provocaron grandes reformas sociales, políticas en la cultura. Porque nosotros no podríamos esperar que Dios despierte la iglesia y ese despertar no afecte el entorno comunitario. ¿Para qué Dios quiere despertarnos? ¿Para qué Dios quiere despertar la iglesia? Para tocar la comunidad, para tocar la sociedad donde la iglesia está. ¿Cierto? Provocar cambios de justicia. No se logran cambios de justicia tirando piedra y quemando cosas. Es cosa de ver la historia nomás. El gran despertar del siglo XVIII, el gran despertar del siglo XIX, el gran despertar del siglo XX, y estamos esperando este siglo XXI, el gran despertar y último despertar de Dios a su iglesia en el siglo XXI, antes que se cumpla la palabra final del Apocalipsis, ven Señor Jesús. Antes que Jesús venga, vendrá el gran despertar. Y será la última oportunidad para la sociedad. Será la última oportunidad para las personas, para la gente. Porque oportunidades sí que Dios ha dado, ¿no? A todos nosotros. Y por eso que después de la pandemia como que entramos en un letargo. Como que la iglesia en todo el mundo, por lo menos el mundo occidental, entró como en un letargo. Como un letargo espiritual, como una apatía espiritual. ¿Será que la iglesia entró en un agotamiento? Si hay agotamiento físico y vas al doctor o al psicólogo o al psiquiatra y te da licencia de unos par de días para que descanse tu cuerpo, existirá el agotamiento espiritual? Sin duda que sí. ¿Qué pasaba con estos líderes que tenían
la responsabilidad de sacar al pueblo, llegar a Israel, comenzar a construir los muros, comenzar a construir el templo, la casa del Señor. Y venía un agotamiento, evidentemente. Venían de ser esclavos 70 años bajo el yugo medo-persa. Se les da la oportunidad de salir para que vayan y cumplan una función. Y en el camino ellos priorizan sus propias cosas y no las de Dios. Agotados físicamente, agotados espiritualmente. A veces nosotros experimentamos agotamiento espiritual. Ya no oramos como orábamos. De repente, cuando no está esa gana, ese impulso interior, a veces lo hacemos por mecánica. O lo hacemos porque sabemos que es bueno orar. No, estamos encontrándole el deleite a la oración. Estamos perdiendo de vista que la oración es con Dios. No es una repetición de palabras. Es lo que Jesús justamente dijo. No repitan como los gentiles, sino que se pierde ese fervor, esa gana, ese entusiasmo que en algún momento, en algún periodo de nuestra vida estuvo. Y vamos perdiendo esa esencia, ese deleite que es estar con Dios. Ese deleite que es escuchar a Dios, que escuchar su palabra. Bueno, fíjese, el texto que acabamos de leer indica que Dios tiene que intervenir. No parte por las buenas ganas o los buenos deseos de nosotros, parte por una intervención divina. Dios interviene. Interviene en Zorobabel, interviene en Josué, interviene en todo el pueblo, y Dios es el que provoca este despertar. No es que predicando una serie de mensajes de despertar, despertamos. Porque si así fuera, predicaría todo el año sobre el despertar. El despertar lo hace Dios. Dios te despierta. Y lamentablemente, queridos, que a veces Dios toma manera de despertarte. Que cuando uno no quiere despertar, Dios presiona por otro lado. Porque Él sabe que despertar en la vida de fe es de vida o muerte. O estás vivo para Dios o estás muerto. Y acabamos de cantar recién de que este que vino despertó. No solo despertó, resucitó. Y Él ha resucitado a nuestro espíritu. No tenemos derecho de apagarlo. Cuando despertar, resucitar, revivir nuestro espíritu significó la muerte, significó la vida del que vino para despertarnos, para sacarnos de la irrealidad en la que estábamos. Vino y despertó nuestro espíritu y nacimos a una realidad espiritual extraordinaria. Estamos rindiendo el culto real al Señor. No es una mecánica aprendida. Y en eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque lo que hoy día es fruto de la inspiración del Espíritu Santo, comenzar con el lema, luego orar el Padre Nuestro, luego orar, que no se vuelva una mecánica vacía, que mantenga la vivacidad
Miren, el periodo que yo pasé en Corea, el culto cada domingo es igual. Igual. Lo tienen aprendido, pero años. Es igual, lo primero, lo segundo, lo tercero. Todo es igual. Y uno podría decir, wow, es como estar en la iglesia católica, ¿no? Pero hay una vida en ese culto. Hay una vida del Espíritu tan tremenda, tan extraordinaria, que aunque la liturgia es tan mecánica, se han encargado ellos de que esa liturgia tenga vida. Y vida por más de 50 años de ministerio del pastor. De nosotros depende que cuando oramos, que cuando iniciamos el culto tenga vida, tenga vivacidad, sea un culto despierto. Como dicen nuestros amigos pentecostales y hermanos, hay presencia de Dios. De tal manera que todos nosotros, cuando llegamos, nos sentamos y parece que nos enchufamos nuestra vida a la batería gloriosa del Espíritu, al dínamo, de donde viene la palabra, ¿cierto? Dinamita. El Espíritu Santo recibiréis poder. Y esa palabra poder es dínamo, dinamita, TNT. Por lo tanto, todos nosotros debemos ser gente explosiva, ¿sí? Rápidos y furiosos. 8. No sé en qué número vayas. ¿Por qué? Porque hay un poder en nosotros, hay un dínamo, y esa dínamo que es la fuente energética, es la fuente de la energía espiritual en toda nuestra vida. ¿Se recuerdan de ese dínamo que se le ponía a la bicicleta para que pudiera darle luz? No sé si se usará todavía, pero para nosotros los que somos viejos, ¿cierto? Se le ponía ese dínamo para que produjera luz. Nosotros somos un dínamo, cada uno de nosotros somos un dínamo. Tenemos que producir luz, tenemos que producir energía, tenemos que producir un despertar potente, espiritual. Es la acción de Dios, es Dios accionando, es Dios despertando, es Dios obrando, es la iniciativa divina. Ninguno de nosotros en eso puede recibir la gloria. Porque si Dios no te despierta ni un terremoto. ¿Me va a creer que hay gente que conocí que para el 27F no sintió en el terremoto? Eso sí que es dormir, ¿no? Pero sintieron el terremoto y estuvieron justamente acá en la zona, donde fue casi el epicentro. O sea, ¿puede uno caer en un estado catatónico de sueño tan profundo que no sea capaz o que no tenga las competencias de saber que requiere, que necesita un despertar de Dios? Fíjese, la iglesia de Éfeso, que se dice que es la iglesia más madura del Nuevo Testamento, por lo que Pablo escribió en esa carta, y en esa carta hay un verso del capítulo 5 que dice, despierta tú que duermes. Y después cuando tú lees la carta de Efesios en Apocalipsis capítulo 2, 1 al 8, Dios dice, tengo algo contra ti, que has perdido tu despertar, que has perdido tu primer amor. Has dejado que tu amor al Señor se apague. ¿Cuáles son las dos advertencias con respecto a esto?
Efesios 2:30. No entristezcáis al Espíritu Santo. No pongan triste al Espíritu Santo. Porque cuando lo ponen triste, entonces uno también se pone triste. Y luego, Primera de Tesalonicenses 5, creo que es 19, o 18, o 17, o 16 por si acaso. ¿Qué dice? No apaguéis. A ver. 19. Allá, bien. Todavía me queda cabeza, ¿no? A ver, leámoslo. 1, 2, 3. ¿A quién le está diciendo que no lo apague? A nosotros. ¿Y qué apaga el espíritu? En el contexto que está ahí, apaga el espíritu no obedecer los mandatos de Dios. El que no obedece los mandatos de Dios apaga el espíritu. Y entristecer el espíritu, ¿qué significa? Andar en las obras de la carne. El que anda en la obra de la carne, su espíritu está triste. Y el que no obedece los mandatos de Dios, su espíritu se apaga. Es el despertar. Pues Dios nos ha dado 3 elementos que son elementos de despertamiento, de despertar nuestra condición de vida, de hacer una evaluación, una autoevaluación rápida, que la hemos hecho en los cultos anteriores, para darnos cuenta que hay una necesidad en nosotros de despertar nuestra vida. Primero, hay un mensaje de esperanza para todos nosotros. La palabra de Dios provoca en nosotros un despertar. Y podemos hacer esta pequeña fórmula matemática. Una relación directa con la palabra es una relación de despertamiento espiritual. O sea, el que se relaciona, lee, estudia la palabra de Dios, nunca estará apagado. Nunca entristecerá el espíritu. Pero el que no se relaciona con la palabra de Dios, no tiene una relación diaria con su palabra, se empieza a apagar. Se empieza a entristecer. Porque la palabra de Dios es la fuente. Había alguien esta semana que me decía, pastor, es que yo quiero que Dios me hable. Lea la Biblia, le digo yo. ¿Si dónde más Dios habla en la Biblia? No, pastor, es que yo quiero escuchar la voz de Dios. Cuando lea la Biblia en voz alta, va a escuchar a Dios. Es un obrar, es una iniciativa, y nada menos 16, 18 de Juan dice, no os dejaré huérfanos, sino que les enviaré, ¿qué? Al Espíritu Santo, al Consolador, quien produce en nosotros la convicción de la necesidad que tenemos de Dios. Lo decía un profesor mío, la gente, la iglesia no se da cuenta de la necesidad que tiene de Jesús. Porque Jesús es más que Salvador, es más que un soter. Jesús es el Señor igual. Si confesares con tu boca que Jesucristo es Él, primero es Señor. O sea, gobierna. Él no viene para negociar con nosotros. O Él es el Señor o no hay ninguna cuestión. O Él gobierna todo en nuestra vida o no gobierna nada.
O Él gobierna nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras finanzas, nuestra sexualidad. O gobierna todo o no gobierna nada. Te deja que tú gobiernes. Ah, ¿usted no quiere que yo la gobierne? Muy bien, gobiernese solo. Y ahí vienen los condóricos. ¿Sí o no? Bueno, querido, Dios sigue, y entiéndaseme bien, Dios sigue hablando hoy. Dios sigue hablando a través de su palabra. Dios sigue dando dirección. Dios sigue trayendo ánimo y renovación espiritual mediante su palabra. Si quien se relaciona con la palabra a diario, nunca estará apagado, nunca estará triste. Porque la palabra de Dios es el dínamo de Dios, quien provoca ánimo, renovación espiritual, quien provoca la fe, quien provoca en todos nosotros el querer como el hacer. Escuchar la voz de Dios. ¿Puede usted orar? Decir, Señor, yo quiero escucharte. Señor, yo quiero escucharte. Háblame. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Porque Dios sigue hablando. ¿Y esto qué implica? Implica una renovación permanente. Implica una renovación constante. No es como una anciana de la iglesia que ya está con el Señor, decía, pastor, yo no necesito más discipulado, yo ya estoy discipulado. Querido, el crecimiento es constante, ¿no? El crecimiento es constante, progresivo. Y no se olvide 2:6 de Colosenses, hasta que el Señor complete toda la obra en nosotros. Todavía no se termina, ¿cierto? Todavía continúa ese proceso en todos nosotros. Cuando hablamos y usamos la palabra avivamiento, avivar, como un verbo infinitivo, ¿cierto? Avivar, avivamiento. Estamos hablando de un despertamiento. ¿Cuántos de ustedes han visitado una iglesia en avivamiento? ¿Ni uno? Muy bien, vamos a pagarle pasaje a todos que vayan a visitar una iglesia. Por lo menos en Latinoamérica, casi en todos los países hay una, desde México hasta Chile. Yo visité todas las de Latinoamérica. Todas más de 100.000 miembros. Y se nota dentro cuando va al culto, te reúne, te das cuenta que hay un movimiento espiritual. No es que la gente se mueva, que te atienden bien porque lo atienden a uno como en el mejor restaurante, ¿no? Desde la entrada hacia adentro lo van a sentar. En el culto le van a ofrecer agüita. O sea, lo atienden mejor que en un restaurante. Uno puede vivir, experimentar que hay algo de Dios ahí. Hay algo. Sí, esas iglesias tienen programa, tienen un montón de actividades, pero no son las actividades. Hay un dulce espíritu ahí. Y es el espíritu del Señor. Es el espíritu del Señor quien ha venido por causa del clamor de esa iglesia. A veces por causa del clamor de uno, de dos, de tres. Alguien está clamando, alguien te está orando. ¿Y el resultado cuál es? El resultado, la iglesia que está en Buenos Aires, de Claudio Freyson. ¿Sabe usted los 5 cultos que tiene el día domingo? Hay que hacer colas.
de cuadras y cuadras y cuadras para poder entrar a uno de los 5 cultos que la iglesia tiene. ¿Y cuánto hace el auditorio? En 2.500 personas. Son 5 cultos, más de 30.000 personas. Y hay que hacer una cola de horas para poder entrar. Es un tremendo mover. ¿Por qué? Porque el predicador Claudio es simpático, sin duda, ¿no? Pero es la unción de Dios. Dios decidió traer un avivamiento ahí, hacerse presente ahí. Cuando Dios no esté ahí, nadie va a hacer cola. Pero porque Dios está presente, todos quieren estar ahí. Cuando fui y visité la iglesia de Cash Luna, en Guatemala, que está entre Guatemala y El Salvador prácticamente, inmensa, 5.000 personas habían ahí. Estaba ese ambiente, ese espíritu. La iglesia El Chaday en Guatemala, la iglesia Elim en El Salvador, la segunda iglesia más grande del mundo. Dios es el que toma la iniciativa. Dios no se dice, ¿y Dios cuándo visitará Chile? Bueno, falta que una iglesia clame. Falta que una iglesia diga, Señor, te queremos. Porque un avivamiento es pega, ¿eh? Nosotros ya hemos vivido avivamientos. Y es pega. Es quedarse hasta las 12 de la noche, después quedarse toda la noche, porque hay gente que ora toda la noche y el otro día llegan temprano a orar y son los problemas de un avivamiento. No es todo lindo, ¿no? Hay un montón de otras situaciones. Y yo mismo a veces me digo, ¿querremos un avivamiento? Primero porque ustedes todos los días van a estar en la iglesia, sacándole los chanchitos, los que se liberan, limpiando todo lo que vomitan. Van a tener que tener estómago. Es un avivamiento. Trae todas estas particularidades. La clave está en cuando Dios enciende al Espíritu en nosotros. Y para que ese Espíritu se encienda en nosotros, requerimos la oración diaria. Mire, aunque oráramos todos los días 20 veces el Padre Nuestro, 30, 50 veces. Padre nuestro que estás en los cielos. Luego, Padre nuestro. Dice, pastor, pero una repetición. No, la repetición la tenían los gentiles. La oración del Padre nuestro, orada cientos de veces, es orar la palabra de Dios. ¿Y usted cree que Jesús nos enseñaría a orar de la forma peor o de la mejor forma? De la mejor forma. Ni siquiera hay que crear una oración. No, el solo hecho de orar el Padre Nuestro una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, es orando la palabra de Dios. Entonces, la oración no ha pasado de moda, queridos. La oración sigue siendo uno de los elementos principales en la vida de fe. La palabra de Dios. Insisto, e insistiré hasta que me muera. Volvamos a la Biblia. Volvamos a la Biblia, volvamos a la palabra de Dios. Todo lo bueno viene de aquí. Todo lo bueno que nos puede pasar, que nos puede ocurrir, viene de la palabra de Dios. No viene de jugar su loto. La riqueza está aquí. ¿Sí? La riqueza está en la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos la alabanza. La alabanza. La alabanza. ¿Saben ustedes que existe una plataforma que se llama YouTube?
¿Están despiertos o están durmiendo? Despierten, ¿eh? Si yo predico y ustedes se duermen, estamos mal. Quiere decir que yo tengo la habilidad de hacerlos dormir. Es cosa de poner YouTube y hay cientos de música de concierto para poner en casa y crear un ambiente de adoración y alabanza en casa. Son herramientas. ¿Sabe cómo le llama la teología a esto? La palabra, la oración, la alabanza, medios de gracia. Son medios de gracia que Dios nos ha concedido para llevar adelante todo el proceso de la vida de fe. Vuelvo al texto para terminar. Entonces Ageo, enviado por el Señor, por mandato del Señor al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, y despertó el Señor el Espíritu. El Espíritu de Zorobabel, el Espíritu de Josué y el Espíritu del pueblo. El Espíritu del pueblo. Que podamos escuchar en nuestro espíritu, comencemos a tener tanta sensibilidad espiritual que empecemos a escuchar dentro de nosotros. Despierta. Despierta. Y comencemos nosotros a orar. Que mi espíritu despierte. Que mi espíritu despierte. Que mi espíritu, Señor, se avive. Que mi espíritu vele. El significado de la palabra Ruth. Avivar, velar, despertar, accionar, moverse. Que ese sea el espíritu que nos invade durante este tiempo. Porque lo que se viene requiere que estemos despiertos. ¿Escuchan? Requiere que estemos despiertos. Para que tengamos la capacidad de administrar todo lo que Dios da. Todo lo que Dios da. Ya terminé. La fecha el 7 y 8 de marzo. Anótenla. Va a caer un meteorito, pero espiritual. Dicen que va a caer un meteorito por ahí en la línea ecuatoriana, ¿no? Los bolivianos están pidiendo que caiga acá frente de Chile, pero... Querido, 7 y 8 de marzo, Daniel. Fin de semana, es el segundo fin de semana, me parece, porque primero parece que es domingo 7 y 8 en Patuquito, vamos a tener nuestro retiro. Ni un amén. Sigo. Vamos a tener nuestro retiro. Bien. ¿Se recuerdan del último retiro? Me parece que fue pre-pandemia. ¿Cierto? Tuvimos el retiro y provocamos la pandemia. ¿Qué vamos a provocar ahora? ¡Wow! No me acuerdo. Ah, tienes razón. Sí, tienes razón. Pero ese fue el retiro de núcleo, ¿cierto? De líderes. Bueno, este es el retiro de todos nosotros, de toda la iglesia. Hasta el momento es en Batuco, hasta que nos confirmen bien la fecha. Porque es un año, queridos, que requerimos la unidad espiritual. Tener unidad del espíritu. No uniformidad, no que todos pensamos lo mismo, no, porque somos todos singulares, cada uno piensa
diferente a otros, pero unidad espiritual, lo que Pablo le dice a los Efesios, por sobre todas las cosas, conserven la unidad del Espíritu. ¿Cierto? La unidad del Espíritu. Y dejemos que ese clamor, que ese llamado de Dios en nosotros comience a provocar: Señor, despierte mi espíritu. Vamos a orar. Padre, mientras los músicos vienen acá, y vamos a cantar la última canción que cantamos. El Señor resucitó. Señor, despierta mi espíritu. Vamos, clama al Señor. Dile al Señor que el Señor vea en ti que realmente tú quieres un despertar. Despierta mi espíritu, Señor. Despierta mi espíritu. Que mi espíritu despierte. Que mi espíritu, Señor, despierte. Que mi espíritu, Señor, despierte. Despierta, Señor, mi espíritu. Aviva, Señor, mi espíritu. Trae un avivamiento en mí. Avívame, Señor, avívame con tu Espíritu Santo. Avívame con tu Espíritu Santo. Límpiame, Señor. Santifícame en tu verdad. Santifícame en tu palabra. Provoca en mí el anhelo por la palabra de Dios, el deseo de escucharla, de leerla. Provoca en mí el buscarte en oración, no como mecánica, sino como el deleite de estar contigo. Vuélveme otra vez la gana, vuélveme otra vez el deseo, vuélveme otra vez el reinicio contigo, de cada mañana a buscarte y a encontrarte, de escuchar tu voz hablarme. Señor, despiértanos, despiértanos. Despierta a cada uno de los pastores, a los líderes, a los músicos, a los servidores de la iglesia, a los miembros de la iglesia. Despierta en nosotros. Abre nuestro oído. Abre el oído espiritual. Que podamos escuchar a nuestro propio espíritu. Escucharlo. Despierta. Despiértame, Señor. Despiértame, Señor. Que mi espíritu despierte. Que mi espíritu despierte. Aleluya. Adoremos al Señor.